Entonces, abran su Biblia, por favor, al segundo libro de Reyes en el capítulo 5. Vamos a hacer todo lo posible por terminar el capítulo 5 aquí esta noche. Así es que si hablo un poco rápido, es porque quiero terminar este capítulo ya. Ok, vamos a orar. Padre Celestial, al abrir tu palabra una vez más, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella. Siga enseñándonos a través de este capítulo 5 del segundo libro de Reyes lo que quieres que aprendamos. Hemos aprendido mucho acerca de ti, de tu carácter, de tu naturaleza, de las personas que tú has usado. Hemos aprendido acerca de Eliseo, hemos aprendido acerca de esta joven cautiva de Israel que dio testimonio al general Naamán. Hemos aprendido acerca de Gehazi. Hoy vamos a aprender más a través de la vida de Gehazi, acerca de cosas que te agradan y no te agradan. Así es que sigue abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, y habla a nuestro espíritu a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Hemos estado viendo la historia de Naamán, o hemos estado estudiando acerca de Naamán. Y sabemos que Naamán era un general sirio, que aparte de general y de ser sirio, ¿era qué? Leproso. Por el testimonio de una joven israelita que había sido tomada presa y puesta a servir en su casa, fue a Israel a ver al hombre de Dios, que era ¿quién? El profeta Eliseo. Ok, va a haber prueba al final del capítulo, ok. Va a haber premios para quien gane. El profeta Eliseo, para que lo sanara. Primero Naamán se enoja, ¿por qué? ¿Se acuerdan por qué? Porque Eliseo no lo recibe como él debe ser recibido, ¿verdad? Como él merecía ser recibido, y se enoja más cuando el mensajero que Eliseo manda le dice que tiene que ir a zambullirse 7 veces en el río Jordán. ¿Y se acuerdan lo que dijo? Que no hay mejores ríos allá en Siria donde podría haber ido a bañarme. ¿Por qué tenía que venir hasta acá, meterme en este cochinero del río del Jordán? ¿Verdad? Básicamente fue lo que dijo. Finalmente hace a un lado su orgullo y va y hace lo que se le dijo que debía hacer, y es sanado de su lepra. ¿Verdad? Y hablamos de cómo si hubiera podido devolver a Siria con su orgullo intacto, pero si hubiera devuelto como leproso, pero porque estuvo dispuesto a hacer un lado su orgullo, a hacer un lado su soberbia, someterse a lo que se le dijo, entonces hizo lo que se le dijo y fue sanado. Finalmente vuelve a Eliseo después de haber sido sanado de su lepra, y como agradecimiento por la sanidad recibida quiere recompensar al profeta, ¿verdad? Y se esperaría que ese fuera el caso, ¿verdad? Digo, todos cuando alguien hace algo bueno por nosotros, algo que nosotros mismos no hubiéramos podido hacer por nosotros, pero nos bendicen con algo, en este caso con la sanidad. Creo que es de esperarse que la persona que está agradecida haga algo por la persona que le hizo el bien, ¿verdad? Y me recuerda a mí lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Nos limpió de nuestra lepra, que era ¿qué? El pecado, ¿verdad? Y ahora somos completamente limpios, estamos completamente justificados en Él, somos completamente perdonados en Él. Entonces, si siguiéramos el ejemplo de Naamán, querría decir que íbamos a estar dispuestos a hacer lo que fuera por nuestro Señor Jesús, a darle lo que pidiera a nuestro Señor Jesús, porque lo que Él hizo por nosotros fue mucho más poderoso de lo que se hizo por Naamán, ¿no es cierto? Naamán tenía una enfermedad que era temporal, era del mundo, que tarde o temprano iba a ser librada de ella. Pero nosotros teníamos una enfermedad que era espiritual y de la cual no íbamos a poder ser librados, y si moríamos en ella íbamos a irnos al infierno. Pero el Señor Jesucristo vino, murió en la cruz por nosotros y nos sanó de esa enfermedad, y ahora tenemos las puertas del cielo abiertas. Es que no debe de haber nada que no le queramos dar si lo pide. Si lo pide, esa es el secreto ahí, si lo pide, porque a menudo no pide, ¿verdad? A menudo el Señor no pide, a menudo el Señor nada más da y da y da y da y da, y no pide mucho, o de servirle como Él desea que le sirvamos, ¿verdad? Entonces Naamán vuelve a la casa de Eliseo y le dice: ahora reconozco que no hay más Dios en la tierra que en Israel, por favor acepta algún presente de este siervo tuyo, notándose ahí la transformación del hombre orgulloso ahora en siervo de Eliseo. Naamán había llevado mucho que Eliseo podía haber tomado para sí mismo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que le dice Eliseo? Eliseo le dice: juro por el Señor en cuya presencia estoy que no lo voy a aceptar. Y Naamán insistía en que Eliseo aceptara alguna cosa, pero él no accedió. Una pregunta:
¿Había algo de malo en que Eliseo aceptara lo que Naamán le estaba ofreciendo? ¿O que Eliseo dijera, ok, dame esto, dame aquello, dame lo otro? ¿Habría algo de malo en que él hiciera eso? ¿Por qué no lo aceptó entonces? ¿Qué creen? ¿Por qué creen que él no lo aceptó? Porque quiso darle toda la gloria a Dios. Buena respuesta. ¿Alguna otra razón que alguien pueda pensar en por qué no lo aceptó? Digo, era algo bueno. Él estaba al frente de los profetas de Israel y sin duda necesitaban que se les supiera ciertas necesidades, como vamos a ver más adelante. Entonces esto pudo muy bien haber sido una bendición para él y para los profetas de Israel, ¿verdad? Pero decide no aceptarlo. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, claramente podemos ver que Eliseo quería darle toda la gloria a Dios, por lo tanto no iba a recibir lo que Naamán le estaba ofreciendo. Podemos ver también, yo creo que Eliseo no estaba en la posición de profeta para enriquecerse, no miraba ser el profeta de Israel como un medio por el cual se pudiera enriquecer, pudiera obtener una ganancia para sí mismo, ¿verdad? No miraba el ministerio que Dios le había dado como una manera para una ganancia propia. No digo que no mantenerse, como vamos a ver más adelante, pero sí no para enriquecerse, ¿verdad? No estaba en el ministerio para, qué sé yo, tener casas grandes, carros del año, ¿verdad? Jets, ¿verdad? Que lo llevaran de un lado a otro para predicar el evangelio en donde el Señor lo enviara, etcétera, etcétera. No estaba en el negocio, no estaba en la posición de profeta para enriquecerse. Dios le proveía lo que necesitaba para vivir. ¿Cómo creen que Dios proveía para el profeta y para todos los profetas para su manutención? ¿Cómo le hacía Dios para mantenerlos? Vimos en un caso de una sequía que usó cuervos, ¿verdad? Vimos en el caso de Elías que usó a una viuda. Pero en general, no siempre había sequía, no siempre había viudas, etcétera, etcétera. ¿Cómo entonces mantenía Dios a sus profetas o a sus siervos? ¿Qué usaba para mantenerlos? ¿Mande? ¿Quién? Diezmo. ¿Sí? De hecho, usaba los bienes que el pueblo de Dios proveía para el templo, proveía para el tabernáculo, proveía a los profetas. Dios entonces proveía para Eliseo, ¿sí? Por medio del pueblo al que él servía. Recordemos que los profetas andaban de ciudad en ciudad presentando sacrificios a Dios, haciendo diferentes cosas que los profetas estaban encargados de hacer, predicando la palabra, etcétera, etcétera. Y cuando iban y presentaban un sacrificio, se acostumbraba a comerse el sacrificio que se presentaba, y del sacrificio que el profeta presentaba de la parte del pueblo delante de Dios, y ahí le daban también su carnita asada, ¿verdad? Le dan su pedacito de carne asada para que se lo llevara a casa y comiera ahí. Entonces, no estaba en la posición de profeta para enriquecerse, y Dios proveía lo que necesitaba para vivir por medio del pueblo a que servía. Y de hecho así era como vivían los profetas, ¿sí? Así es de lo que vivían los profetas. Su trabajo era ser profeta y vivían de lo que el pueblo les cooperaba para que pudieran seguir adelante con su trabajo. Y fue así también, de hecho, como se ganaban la vida tanto los apóstoles, ¿sí? Como los maestros y predicadores de la iglesia también, después de que la iglesia fue formada. ¿Sí? El apóstol Pablo, las demás iglesias siempre cooperaron para su ministerio, pero había una iglesia con la que siempre estaba de choque. ¿Se acuerdan cuál iglesia era? ¿No se acuerdan? Corinto, la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto a menudo no miraba bien a Pablo, ¿verdad? Cuando leían sus cartas, porque venían con mucho poder, decían, sí, ahorita por cartas sí se pone muy acá, ¿verdad? Se pone así como que todas las puede. Pero cuando está aquí, ¿verdad? Ahí anda con la cola entre las patas, ¿verdad? Chaparro, ¿verdad? Pelón, porque estaba pelón y estaba chaparrito, le decían chaparro, pelón, ¿verdad? Cuando está aquí debería de ponerse las pilas, ¿verdad? Y una de las cosas por las que Pablo discutió con ellos a través de una de sus cartas, fue precisamente por esa idea de dar y recibir, de apoyar su ministerio.
Sí, y si leen 1 Corintios, todo el capítulo 9, van a ver que de eso se trata, pero vamos a ver algunos pasajes nada más. En 1 Corintios capítulo 9, comenzando con el versículo 13, 1 Corintios 9, 13, esto es lo que les dice Pablo. ¿Acaso no saben ustedes que los que trabajan en el templo, los sacerdotes, comen del templo? Y que los que sirven al altar participan del altar. Cuando habla de servir al altar es cuando lo sacrifican, tasajean, despellejan, desangran, etcétera, etcétera. ¿No saben que participan del altar? Y luego noten el versículo 14 dice, así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Que vivan del Evangelio. Si se van a dedicar a anunciar el Evangelio, entonces es justo que vivan de lo que predican, que vivan de lo que la gente está dispuesta a dar para poder seguir adelante con la obra. ¿Sí? Ahora, no lo estoy diciendo porque haya escasez en la casa de un servidor ni nada de eso. Lo estoy diciendo porque estamos hablando acerca de los profetas y cómo Eliseo pudo haber recibido algo y no tenía nada de malo, pero por alguna razón no lo recibió. Vamos a ver más adelante. Pablo le escribe a Timoteo. En 1 de Timoteo 5, 17 y 18, 1 de Timoteo 5, 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien deben considerarse, noten que dice, dignos de ¿qué? De doble honor. Quédense ahí, dignos de doble honor. La palabra que se traduce honor del griego es la palabra timé. Timé, estoy hablando en inglés, en español y en griego. T, I latina, M de mu y E. Ok, timé, con acento en la E. Y no está hablando solamente de que son dignos de aprecio o de admiración o de que los honren por lo que hacen, sino dignos del salario que pudieran recibir por su trabajo. Por eso noten lo que dice la siguiente parte del versículo, mayormente los que se dedican a ¿qué? Predicar y enseñar. De nuevo, no estoy hablando en lo personal, es simplemente el tema que estamos tratando. Versículo 18 dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces podemos ver que claramente estaba hablando del salario de aquellos que se daban a la tarea de predicar, de enseñar, que servían servían bien, hacían lo que tenían que hacer, no estaban en ello para enriquecerse, sino que simplemente estaban obedeciendo el llamado de Dios a sus vidas. Ahora, de nuevo, en 1 Corintios 9, ahí podemos leer de dónde sacó esto de que no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Sí? Es una ley que se escribió en la ley de Moisés. ¿Y saben por qué la tuvo que escribir Moisés? Porque chequen lo que hacían los judíos. Amarraban al buey a una piedra de molino, ¿sí? Y el buey se la pasaba todo el día dando vueltas, jalando la piedra de molino, moliendo el trigo, descascarando el trigo y luego moliendo el trigo. Pues los judíos tenían miedo de que el buey fuera a comer demasiado grano. Y lo que hacían era que le ponían un bozal al buey, para que trabajara, pero no pudiera comer. ¿Ok? Imagínense lo que pasaría con ese buey si está trabajando todo el día, pero no le permiten comer. Se moriría, se cansaría, estaría débil. ¿No es cierto? Estaría débil. Entonces Pablo, ahí en el mismo 1 Corintios 9, lo pueden leer después, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego hace esta pregunta, ¿quiere decir esto que Dios se preocupaba por los bueyes? La respuesta es sí, claro que sí se preocupa por los bueyes. El Señor se preocupa por toda la creación, ¿ok? El Señor se preocupa por toda su creación y quiere que toda su creación sea bien cuidada. Al hombre lo puso como mayordomo en el huerto del Edén para que cuidara del huerto, no para que se lo acabara en un 2x3, ¿sí? A veces se nos olvida que eso es algo que nosotros debemos hacer también, ¿verdad? A veces nos ponemos tan en contra de los medioambientistas, ¿verdad? Que quieren reciclar esto, que quieren reciclar aquello, que quieren... los que viven en Chulavista no han oído la última, que ahora todos los papeles sucios de comida, todo lo que se puede echar en el bote del pasto y de todo lo de la yarda, y que hay un bote especial que pueden ir a recoger. Oye, pues quieren que yo les separe todo, pues que me den una feria por trabajar para ellos, ¿no? Pero saben que al final de cuentas, ¿a quién va a bendecir todo eso?
a nosotros mismos y a nuestros hijos y a nuestros nietos, si es que los llego a tener, Señor, por favor, si es que los llego a tener, ¿verdad? Pero el Señor sí se preocupaba por su creación. Pero luego sigue diciendo ahí en 1 Corintios 9 y el versículo 10, dice, o más bien lo dice por todos nosotros, hablando Pablo de él y de los que predicaban el Evangelio. En realidad esto se escribió por nosotros, porque tanto el que ara como el que trilla debe hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. ¿Sí? Y lean ese capítulo, está tremendo, no lo quiero leer todo, pero nada más para que vean que Eliseo sí hubiera tenido el derecho de tomar algo de lo que Naamán le estaba ofreciendo y le hubiera servido, pero algo lo hizo que no lo tomara. Vamos a seguir adelante. Entonces, después de consultar con Eliseo acerca de algunas de las preocupaciones que tenía Naamán en su nueva fe, escuchen el estudio pasado si no estuvieron aquí. Eliseo le dijo en el versículo 19 que podía irse tranquilo y Naamán se fue. La segunda parte del versículo 19, que fue donde nos quedamos la semana pasada, dice, pero apenas habría recorrido una distancia a media legua, versículo 20, cuando el criado de Eliseo, varón de Dios, pensó, vaya, mi señor no permitió que este sirio Naamán le regalara lo que trajo. Pues juro por el Señor que ahora mismo voy a ir tras él para pedirle que me dé algo. Ok, entonces Eliseo dice, no quiero nada, no me des nada, me rehúso a aceptar nada. Y este siervo de Eliseo, cuando oye que Eliseo no le aceptó nada, que dice, pues si él no quiere, yo sí. Si él no quiere recibir nada, yo sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que Naamán había llevado con él cuando fue a Israel? No, les voy a recordar. Llevó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas, cambios, de vestidos. Llevaba más de lo que cualquier persona hubiera podido necesitar. Si Eliseo hubiera agarrado un poquito nada más, no hubiera tenido nada de malo. No tenía nada de malo, pero él sabía que, por la razón que vamos a ver más adelante, él sabía que no debía hacer eso. Pero a Gehazi le valió y dice, ¿sabes qué? Mi señor no quiso aceptar nada, entonces yo lo voy a ir a corretear y le voy a pedir que me dé algo. Ahora, sin duda, Gehazi había tenido la oportunidad de ver todo lo que Naamán traía. Y como suele suceder, cuando los ojos ven algo que les agrada, a menudo, ¿qué pasa en el corazón? Nace el deseo de tenerlo, ¿verdad? Cuando los ojos ven algo que les agrada, a menudo en el corazón nace el deseo de tener aquello que le agradó a nuestros ojos. ¿Sí? Es inevitable, ¿verdad? Vemos un carro nuevo, último modelo, de los más, ¿verdad? Nice. Y ay, cómo me gustaría tener un carro de esos, ¿verdad? Venimos para el otro día que andaba por allá donde está Wolf Canyon Elementary, está mirando las casas y todo eso. Ay, que yo vivo por allá en el ghetto, ¿ok? vivo allá en Oxford Court entre cuarta y quinta, ¿ok? Así es que viene uno para acá y, oh my goodness, más acá del 805, qué bárbaro, acá está la mera mata, ¿verdad? Y ve uno estas cosas y a menudo, ay, cómo quisiera tener una, cómo quisiera vivir de este lado. Le voy a decir a Dios que si me da una casa por acá voy a estar más cerca de la iglesia, ¿verdad? Que voy a gastar menos en gasolina, etc. Eso es lo que sucede cuando nuestros ojos ven algo que les place, a menudo nuestro corazón quiere tenerlo también. Y sin duda que Gehazi fue lo que le sucedió, había tenido la oportunidad de ver todo lo que Naamán había traído y dijo, no, yo quiero, dame, ¿verdad? Suele suceder. ¿Se acuerdan en Josué, en el libro de Josué, se acuerdan de un camarada que se llamaba Acán? ¿Se acuerdan cuando los israelitas atacaron Jericó? Y el Señor les dijo que no tomaran absolutamente nada de Jericó como botín. ¿Se acuerdan de él? En Josué capítulo 7, los versículos 20 y 21. Josué capítulo 7, versículos 20 y 21 dice, Acán respondió a Josué, reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel.
voy a decirte lo que hice, porque si se acuerdan, y fueron a atacar a Ahí, y la ciudad de Ahí era más pequeña, pero perdieron, etcétera, etcétera, y el Señor les dijo que había pecado en el campamento, y resultó que Acán era el que había pecado y ahora va a confesar su pecado. Noten el versículo 21. Entre los despojos, ¿qué dice? Entre los despojos, ¿qué dice? Entre los despojos, ¿qué dice? Vi. Entre los despojos vi. No debió haber andado viendo los despojos, debió haber entrado a Jericó, debió haber hecho lo que el Señor le dijo y debió haber salido sin nada, así como entró. Pero resulta que andando entre Jericó vio un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Noten, vio con detalle, no nada más así de pasón rozón, ¿verdad? Vio con detalle a lo que había. Y luego noten que dice, ¿me ganó qué? La codicia y lo tomé. Pero todo lo tengo escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y debajo de todo está el dinero. Ah, bueno, ¿verdad? Te ganó la codicia, pues lo podemos entender. Pero qué bueno que todavía no lo gastes, ¿verdad? Qué bueno que todavía lo tengas ahí guardado. ¿Eso fue lo que pasó con Acán? Nope. Lo apedrearon y lo quemaron junto con toda su familia. Ahora yo sé que voy a recibir correos y todo ese argüende de gente. Ay, pues qué misericordioso es tu Dios, pastor, que qué bárbaro, que esto, que el otro. Bueno, pues si se pudieran a pensar que Dios les había advertido lo que iba a pasar y que todos modos hicieron lo que hicieron, no dirían, ¿dónde es tu misericordia? La misericordia se mostró al principio, que les dijo lo que iba a pasar si hacían lo que hicieron, pero decidieron de todas maneras ir en contra de la voluntad de Dios y hacerlo, ¿verdad? Sucede. Es más, a mí me ha sucedido. En el que me veo enfrentado con algo que Dios claramente dice en su palabra, no hagas, y ahí va como menso. Porque lo vi con mis ojos, lo deseé en mi corazón, lo quiero, ¿verdad? No estoy llamando al loquero, estoy diciendo loquero, ¿verdad? Y cuando nuestro corazón dice lo quiero, nuestra carne entra en todo el argüende y cuando ve como Eva miró el fruto, ¿verdad? Que era bueno para comer y que daba inteligencia y esto y lo otro, se avienta uno al ruedo aunque sabe claramente las consecuencias. Y luego cuando está uno en las consecuencias, Señor, ten misericordia de mí. Pues tuvo misericordia al advertirte lo que iba a pasar, pero decidiste de todas maneras meterte. Y ahora pides más misericordia. A veces la da, a veces se pagan las consecuencias y a veces las consecuencias se pagan de por vida. Se pagan de por vida. ¿Sí? Sí, se pagan de por vida. Cásense con la persona equivocada y a ver si no lo pagan. Gracias a Dios que muchos de nuestros matrimonios el Señor los restauró y los fortaleció y nos dio la habilidad para pasar por encima nuestro juicio y nuestro dolor, etcétera, etcétera, y pudimos reconciliar y pudimos tener un matrimonio feliz y ahora nos gozamos que estemos con la persona que estamos, ¿verdad? Pero no fue así siempre, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 18 y el versículo 9, entre otros pasajes, pero en este en particular, nos dice lo siguiente: y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas echado en el infierno de fuego. Ahora no malentiendan, el Señor está usando hipérbole aquí. No tiene de nada nos va a servir sacarnos un ojo si tenemos que el otro. Entonces de una vez hay que cortar por lo sano y sacarnos los dos, ¿verdad? Porque sabemos que si dejamos el otro tarde o temprano nos va a hacer caer también. Entonces no está hablando de eso, está hablando de la importancia de cuidar de lo que nuestros ojos ven. De cuidar lo que nuestros ojos ven y no permitir que nuestro corazón lo desee. Si el Señor Jesucristo y Pablo advirtieron que debemos cuidarnos de la codicia y la avaricia. En Lucas capítulo 12 y el versículo 15... Lucas 12:15 dice, también les dijo, manténganse atentos y cuídense de ¿qué? De toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Cuídense de la avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea.
Si no importa cuánto tengan en el banco, ¿saben qué? Cuando mueran y los echen al bújero, van a ser igual que el que no tiene nada en el banco. Sí, la muerte es el gran ecualizador. Cuando la muerte llega, no importa en dónde vivamos, los que viven acá de este lado del 805 van a ir al mismo pozo que los que vivimos allá del otro lado del 805. ¿Ok? Quizás la madera del cajón va a ser un poco más fina la de ustedes de acá. No es cierto. No sé, quién sabe, a lo mejor, quién sabe, no sé. ¿Verdad? Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, los versículos 5 al 7, Colosenses 3, 5 al 7. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y ¿qué? Y avaricia. Eso es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque ponemos a veces por encima de Dios las cosas materiales de esta tierra y nos esforzamos más por ganarlas a ellas que por servir a Dios, y nos esforzamos más por guardarlas y tener más de ellas que tener una relación más íntima, más cercana, más fuerte con el Señor. ¿Sí? Versículo 6 de Colosenses 3 sigue diciendo: por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Claro, así éramos, ¿verdad? Pero ahora sabemos que la vida es más que lo que tenemos, la vida es más que la casa en donde vivimos, el carro que manejamos, etcétera, etcétera, etcétera. El escritor a los Hebreos les dice en Hebreos capítulo 3 y el versículo 5, vivan sin ambicionar el dinero. Más bien, confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho: no te desampararé ni te abandonaré. Vivan conformes con lo que Dios les ha dado. Les dio mucho, vivan conformes, vivan felices, vivan agradecidos, sean espléndidos con ello, compártanlo con los que no tienen. ¿Les ha dado poco? Vivan dichosos, vivan gozosos, vivan tranquilos, cuídenlo. Pero cuando hay oportunidad de compartir con los menos afortunados, en la escala, en la medida que podamos, hay que hacerlo también, porque como les decía el domingo, no tenemos nada que no hayamos recibido nosotros de Él. Así es que tenemos que hacer esto. Entonces, al ver todo lo que este sirio traía consigo, y al ver que se lo había ofrecido a Eliseo, y al ver que Eliseo se negó a tomar algo de ello, Gehazi consideró que alguien debía beneficiarse de semejante oportunidad, ¿no es cierto? Y si no yo, ¿quién? ¿Verdad? Después de todo, yo soy siervo de Eliseo. He estado sirviéndole, he estado sirviendo con él, he estado ayudándole, he sido su ayudante, su corre ve y dile, su corre ve y tráeme, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y si no lo hago ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo irá a volver otro hombre rico así como Naamán, con tantas cosas para dar, dispuesto a regalarla, y yo no me aprovecho de esta? ¿Verdad? Porque podemos tener esa manera de pensar, ¿verdad? Han oído el dicho, hay personas que no piden que Dios les dé, hay personas que piden que Dios que los ponga donde hay, ¿verdad? Señor, tú ponme donde haya y yo me encargo de lo demás, ¿verdad? Tú nada más ponme en un buen lugar. Y créanme, no estoy diciendo que tiene algo de malo querer tener más, no tiene nada de malo querer tener más, si eso es lo que Dios quiere para nosotros también. Y en el tiempo que Dios lo quiere para nosotros también. Noten el versículo 21. Y Gehazi corrió para alcanzar a Naamán, y cuando Naamán vio que Gehazi venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirlo y le preguntó si todo estaba bien. Noten que Gehazi corrió para alcanzar a Naamán. Y me imagino que iría gritando detrás de él: ¡Señor! ¡Señor! ¡Naamán! ¡Señor! Como cuando, bueno, no sé, a lo mejor esto, no, todos se ven muy jóvenes. ¿Se acuerdan? Me acuerdo en Mexicali cuando pasaba el aguador. ¿Se acuerdan del aguador? Pasaba, ¡agua! ¡Agua! O sonando la campana o algo. Y mamá me acuerdo que me gritaba: Carlos Manuel, córrele y dile que necesitamos dos. Córrele, antes de que pase, córrele y dile que necesitamos. Porque luego se pasaban y ya no querían volver, ¿no es cierto? Ya se habían pasado. Y ahí va uno: ¡agua! 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 Poco no es cierto, poco no es cierto. No se hagan. Si usted sabe que es cierto.
O con el verdulero también, ¿verdad? Con el verdulero. ¿Cómo me encantaba el verdulero? En fin, les eso te mande el panadero, todos esos. Uy, calle, ya. Ahora no fui yo, ahora fueron ustedes. El tamalero, el panadero, el taquero, nieve de limón. ¿Se acuerdan de la nieve de limón? Y qué bárbaro. ¿Mande? No, nunca me gustó el tejuino, oiga. Nieve de garrafa. No, que ya. Okay. Entonces corrió Gehazi a alcanzar a Naamán, y me lo imagino gritando detrás de él. Y al oír los gritos de Gehazi, Naamán detiene su caravana. Y noten, pregunta si todo está bien. No le pregunta a Gehazi, ¿tú quién eres? ¿Qué gritería traes? Se preocupa por saber si todo está bien. Un general sirio en Israel, un general que anteriormente se creía como el papá de los pollitos, ahora está preguntando si todo está bien. Se preocupa porque todo esté bien. Sí, y me pregunto yo si esta es más evidencia del cambio de corazón de Naamán, de un general orgulloso y soberbio, a una persona que de hecho se preocupa por los demás, ¿verdad? Porque hay ese cambio, el Señor trae esos cambios. El Señor trae esos cambios. Con algunos de nosotros tarda tiempo en entrarnos en el corazón y convencernos de que esta es la mejor manera de vivir. Pero con otros los cambios son inmediatos. Yo me imagino que Naamán había sido una de esas personas que cambió de inmediato. Versículo 22, noten que Gehazi dijo que sí estaba todo bien. Y añadió, mi Señor me envía a decirte que del monte de Efraín acaban de llegar 2 profetas jóvenes y te ruega darle para ellos 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Ande pues. Ok. La respuesta de Gehazi a la primera pregunta, sí, todo está bien, es lo único que dijo que era verdad. Es lo único que dijo que era verdad. Sí, todo está bien. Cuando Naamán le dice, ¿todo está bien? Dice, sí, todo está bien. Fue lo único que dijo que era verdad. Sí, todo lo demás son puras mentiras. ¿Se dan cuenta de eso? Todo lo demás son puras mentiras. Eliseo no lo envió a buscar a Naamán. ¿O sí? No. Nunca llegaron 2 profetas jóvenes del monte de Efraín. ¿O sí? No. Eliseo no lo mandó a pedir monedas de plata ni vestidos nuevos. ¿O sí? Todo lo que Gehazi estaba diciendo era mentira para poder obtener lo que él deseaba obtener. ¿Y saben qué? Este es un principio muy serio y un principio que debemos de aprender nosotros como cristianos. Que nada que comience con una mentira va a terminar bien. Nada que comience con una mentira va a terminar bien. Por eso debemos de ser muy sabios y pensar en lo que se nos está diciendo y observar y estudiar bien lo que pudiéramos hasta nosotros mismos estar viendo, para ver si lo que estamos percibiendo es cierto, lo que estamos oyendo es verdad, o estamos siendo engañados por nuestros propios sentimientos, por nuestro propio corazón o por la persona que nos está diciendo lo que nos está diciendo. No estoy diciendo que desconfiemos de todo el mundo y que nos volvamos en un montón de cínicos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debemos de tener mucho cuidado. ¿Sí? Porque hay gente como Gehazi que por lograr algo para sí mismos, por ganarse algo para su beneficio, está dispuesto dispuesta a decir y hacer lo que necesite decir y hacer para obtenerlo. Y una vez que lo obtiene, ay nanita, cambian las cosas, ¿sí? Se quitan la aureola de angelito y salen los cuernos de demonio, ¿sí? Se les cae el traje de príncipe y salta el sapo, ¿verdad? Se les cae la corona y el vestido de Blancanieves, y etcétera. Ustedes entienden, ¿ok? Entonces, nada que comience con una mentira va a terminar bien. Nada. Por eso debemos de cuidar de que todo comience partiendo de la verdad. Que nosotros seamos sinceros
y comprobemos que los otros están siendo sinceros con nosotros también. ¿Y por qué es esto? Porque cualquier cosa que comience con mentiras se tendrá que mantener con mentiras hasta que salga la verdad. Y cuando eso sucede, la mayoría de las veces no es muy placentero. Comenzamos con una mentira, la única manera de poder mantenernos es con otra, y otra, y otra, y otra, hasta que se nos olvida a quién le dijimos qué mentira, ¿verdad? Y alguien nos pregunta que ya le dijimos una de nuestras tantas mentiras y ya no nos acordamos la mentira que les dijimos a ellos y les decimos una mentira diferente, y entonces es cuando nos tuercen. Y noten que digo nos, porque no se los estoy diciendo teóricamente, se lo estoy diciendo por experiencia. Sí, se lo estoy diciendo por experiencia. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Por eso debemos, como el salmista, clamar a Dios. Porque así como el salmista clama en el Salmo 120, los versículos 2 al 4. Salmo 120, versículos 2 al 4. Líbrame, Señor, ¿de quiénes? Los mentirosos, de la gente de lengua embustera. Tú, lengua mentirosa, ¿qué ganas con engañar a todos? Serás asaetado con agudas flechas, ardientes como el fuego de retama. ¿Saben qué? Los mentirosos sabemos que vamos a hacer daño. Pero, estamos tan convencidos de que si tan solo obtenemos esto, vamos a ser felices, vamos a tener todo lo que necesitamos, vamos a tener todo lo que anhelamos, que no vamos a sentir ningún remordimiento al decirle otra mentira a alguien. Y de nuevo, noten que dije, somos. Mi mamá me decía, ay, Carlos Manuel, cuando sonríes así como sonríes, yo sé que algo traes. Mi mamá me conoce muy bien. Sí. Y una de las cosas que le doy gracias a Dios es que mi esposa llegó a conocerme muy bien también. Porque podía ver en mí inmediatamente cuando algo no estaba bien. Cómo hablaba, qué canción andaba cantando, qué cosa andaba. Sabía. Pero cuando es uno mentiroso, le vale. Cuando tiene algo que ganar, está dispuesto a decir y hacer lo que se tenga que hacer o decir por ganarse eso que se quiere. ¿Sí? Porque cree que va a ser el remedio para todo y luego no es ni para uno ni para las otras personas. En Proverbios capítulo 12 y el versículo 22. Proverbios 12 y el versículo 22 dice, al Señor, ¿qué dice? Le repugnan los labios mentirosos, pero le agradan los que dicen la verdad. Al Señor le repugnan, ¿sabe lo que quiere decir repugnan? Es algo repulsivo, es algo que el Señor, es como cuando el Señor Jesucristo dice que a los tibios cuando oye una mentira el Señor de parte de, aunque sea su hijo, le causa repugnancia. Y por eso a veces nos tiene que corregir, porque no quiere juzgarnos con el mundo, y como sus hijos debemos de recibir esa corrección, especialmente cuando sabemos que estamos haciendo algo que va en contra de su voluntad. Y no clamar pidiendo misericordia sin antes arrepentirnos y cambiar nuestra manera de ser, de hacer las cosas, ¿no es cierto? Sí, no antes de que suceda eso. De nuevo en Proverbios capítulo 19 y el versículo 9 dice lo siguiente, el testigo falso no quedará sin castigo y el mentiroso será destruido. Tarde o temprano las cosas van a salir a la luz. Tarde o temprano las cosas van a salir a la luz, se van a revelar por lo que son. De nuevo, para algunas personas es demasiado tarde. Proverbios 21:6 dice, amontonar tesoros a base de mentiras, que es lo que Gehazi estaba haciendo, es una ilusión que te conduce ¿a dónde? A la muerte. Notan que dice es una ilusión. Ahora, piensen en la palabra ilusión, porque a menudo nosotros pensamos en la palabra ilusión. Por ejemplo, decimos cuando una persona cumple 15 años, está en la edad de las... Ok. En inglés, a los que hacen trucos con las manos, a los que hacen magia, ¿saben cómo se les llama los trucos? Ilusiones. ¿Saben por qué? Porque no están haciendo nada en realidad, están haciendo que parezca.
Por eso la jovencita que está en sus quinceañeras, es la edad de las ilusiones. ¿Por qué todo le parece color de rosa? Y vale la pena decir que los quinceañeros también, ¿verdad? Los quinceañeros, porque ven a la quinceañera tan bonita también, me dicen, ¡ay! Quiero ser su changolán, ¿verdad? Entonces, amontonar tesoros a base de mentiras es una ilusión. ¿Sabe por qué es una ilusión? Porque así como los acumulamos rápidamente por mentiras, ¿sí? Alguien va a hacer que se desaparezcan de nuestras manos también con mentiras como las que nosotros dijimos. ¿Sí? Entonces, es una ilusión que te conduce a la muerte. Pablo les dice a los colosenses en Colosenses 3, versículos 9 al 10. Colosenses 3, 9 y 10. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. La imagen del que lo creó. ¿Quién fue el que lo creó? Fue Dios, ¿verdad? Fue Jesucristo, ¿verdad? Porque todo fue creado en el principio por Él y para Él. Entonces, cuando Gehazi viene con esta sarta de mentiras a Naamán, noten lo que Naamán le dice en el versículo 23. Naamán contestó, no solo 3,000, te ruego que te lleves 6,000. Y Naamán insistió en que Gehazi aceptara 2 bolsas, cada uno con 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Y luego ordenó a 2 de sus criados echarse todo esto a cuestas y llevarlo delante de Gehazi. Noten que Gehazi nunca dijo, no, es mucho, no tanto, no puedo cargar tanto. Sí, no puedo llevar tanto, nada más lo que pidió mi señor, no me tienes que dar más. Pero no, le dice, no te lleves nada más, no te lleves nada más 3,000, llévate 6,000. ¿Sí? Y Gehazi, ¿qué hace? Bueno, si te sobran, me los llevo, me lo llevo todo. 300 monedas de plata equivale a 70 libras. 70 libras de plata. Lo que quiere decir que le dio 140 libras de plata. Era tanta plata que tuvieron que ir 2 siervos de Naamán con él para poderlo cargar. Pero no noten lo que pasa en el versículo 24. Pero al llegar a cierto lugar, Gehazi les pidió que le entregaran lo que llevaban y lo guardó todo en su casa y luego ordenó a los hombres que se fueran. Ok, déjenmelo aquí en la casa. En la Reina Valera 60 dice que llegaron a un lugar secreto. Ok, dice déjenmelo aquí en este lugar secreto que nadie conoce y una vez que lo dejen ahí, lárguense, váyanse de aquí, no quiero que nadie los vea por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo que se fueran? Porque les tuvo que ordenar que se fueran en cuanto guardaran todo en ese lugar. Porque si alguien los veía ahí con la carga que llevaba, se darían cuenta de lo que estaba pasando. Tenía que mantenerlo escondido. Tenía que mantenerlo escondido. ¿Sí? Las cosas ilegales se tienen que mantener escondidas, ¿no es cierto? Las cosas ilegales se tienen que mantener escondidas, que nadie sepa, que nadie lo vea. ¿Sí? No, ¿y saben qué sucede? Que no se puede disfrutar de la vida cuando tenemos que esconder lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Porque tenemos que andar mirando para atrás todo el tiempo a ver si no anda alguien por ahí que me vaya a ver, no anda alguien por ahí que me vaya a reconocer. Es más, ¿sabían ustedes? Gente que roba bancos nunca puede disfrutar del dinero. Nunca puede disfrutar del dinero. Porque si va y hace una transacción de más de $1,000, la reportan al IRS. Si va y mete al banco $10,000, lo reportan al IRS. ¿Sí? Entonces los que hacen trampa para tener dinero no pueden disfrutarlo porque no pueden decir me voy a ir a comprar un carro al contado porque inmediatamente se van a reportar al IRS y ¿qué va a pasar? ¿De dónde? Ladrón de lo sacaste. Las relaciones ilícitas también no se pueden disfrutar. Se tiene que andar cuidando, tiene que andar viendo por todos lados.
No, entonces por eso tuvo que guardarlo. No iba a poder llenarse las bolsas de plata e ir a la ciudad al siguiente día. A ver, dame 4 cochis de aquel trochil, 5 carneros de esta redil, 4 cabras de aquella, 2 machos, 2 hembras, quiero queso, quiero leche. No podía. Porque cualquiera le iba a preguntar, ¿y tú, qué onda, Gehazi? ¿Quién se murió y te dejó una herencia tan grande? No iba a poder. Pero tenía más grandes los ojos que el estómago, ¿verdad? Quería más de lo que jamás pudiera haber usado. Tenía que mantenerlo escondido. Sí, miren, hermanos, lo que se logra por medio del engaño, que es contra la ley, tiene que mantenerse escondido. Se corre el riesgo de ser descubierto y se tendrán que pagar las consecuencias, tarde o temprano. Versículo 25 dice, después de esto se presentó ante su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gehazi? Noten la manera tan casual que parece ser que Eliseo le preguntó aquí a Gehazi, ¿verdad? Va con su señor, ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él contestó, ¿qué onda, hijo? Yo no he ido a ningún lado, ni he salido de mi casa siquiera. Allí he estado todo el tiempo. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me preguntan en la escuela y me dicen en la casa, ¿qué te pasa, chiquillo? De nuevo, lo primero que sale de la boca de Gehazi cuando Eliseo le pregunta de dónde vienes, es otra mentira. ¿Cómo que de dónde vengo? Versículo 26, entonces Eliseo le dijo, ¿crees que yo no estaba ahí en espíritu cuando aquel hombre bajó de su carro a recibirte? Pero este no es el momento para recibir plata y vestidos, ni olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Qué feo tener un patrón como Eliseo, ¿verdad? ¿Se imaginan tener un patrón como Eliseo? Me acuerdo cuando escuchaba a un pastor que decía, yo tengo el don de palabra de ciencia. Y yo pensaba, espero que no, porque no quiero que sepas lo que estoy pensando ahorita. ¿Se imaginan? Alguien que... Entonces, Gehazi tuvo que mentirle a Eliseo para poder encubrir lo que había hecho, porque lo que había hecho, lo había hecho a base de mentiras, y ahora para poder mantener esas mentiras en secreto tenía que seguir mintiendo. Y ahora Eliseo le dice, ¿sabes qué? Yo estaba ahí en espíritu cuando Naamán, aquel hombre, bajó de su carro para recibirte, pero este no es el momento para recibir plata y vestidos, ni olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Noten que Eliseo no dice que lo que Gehazi hizo era algo malo en sí mismo. Lo que le dice era que no era el tiempo para ello. Y esto nos dice la razón por la cual Eliseo no aceptó nada de Naamán. No era porque tenía algo de malo que lo aceptara, era porque él sabía que no era el tiempo para ello. Hasta aquí Dios le había ayudado a mantener, había proveído para él. Y si Dios hubiera querido que llegara el día en el que recibiera plata y vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, Dios se lo iba a dar sin tener que andarlo buscando. Dios se lo iba a dar sin tener que andarlo buscando. ¿Sí? Entonces Eliseo no recibió de Naamán lo que Naamán le ofreció, porque no era el tiempo correcto para ello. Y él lo reconoció. Sí, a menudo hay cosas que vemos, que deseamos tanto, que podemos ir en busca de ellas sin detenernos a pensar si es el tiempo correcto para ello, si es el tiempo de Dios para ello, si esto es lo que Dios quiere para mí en este tiempo. Simplemente sentimos que tenemos una necesidad, vemos lo que creemos que va a suplir esa necesidad y nos aventamos tras ello sin siquiera detenernos a preguntar a Dios si es lo correcto o no. ¿Se imagina si Gehazi hubiera ido con Eliseo? Jefe, ¿qué onda? ¿Por qué no agarraste nada? ¿Por qué no estuviste dispuesto a aceptar? ¿Qué tenía de malo?
Le hiciste un gran favor, se va contento y libre de la... ¿Por qué no? Yo me imagino que Eliseo le hubiera podido explicar, mira, Gehazi, ahorita no es el tiempo, el Señor tiene su tiempo y no debemos de aceptar nada de este sirio, etcétera, etcétera. Me lo imagino, no lo podemos saber porque Gehazi decidió que no iba a hacer eso, se iba a aventar su propia, ¿verdad? Pero me imagino que eso hubiera podido pasar. Entonces a menudo hay cosas que vemos que deseamos tanto que podemos ir en busca de ellas sin detenernos a pensar si es el tiempo correcto para ellos, si Dios, o si es el tiempo de Dios para ello en nuestras vidas. Y Dios nos trata de hacer ver que este no es el tiempo para ello. Pone todo tipo de obstáculos, todo tipo de advertencias, pero lo deseamos tanto que lo perseguimos y cuando lo obtenemos, ni siquiera podemos disfrutar de ello porque hay esa duda ahora. Si no es, y si sí es, y si me sale como la gente dice, y si me pasa lo que me están advirtiendo que va a pasar, etc. No se puede ni disfrutar, se anda con todo tipo de dudas y todo tipo de cosas. Y la palabra de Dios nos dice, Pablo le dice a los romanos, que todo lo que no es de fe, ¿qué es? Pecado. ¿Sí? Cuando simplemente tenemos que esperar a que Dios lo confirme de una manera que sea indudable. Y entonces nos podemos aventar de cabeza y es responsabilidad de Dios. Sí, permítanme sugerirles que esto fue lo que pasó con Gehazi. El hecho de que Eliseo no hubiera querido recibir nada de parte de Naamán no era porque tuviera algo de malo, simplemente no era el tiempo para ello. Pero que Gehazi lo quería ya y lo obtuvo, pero luego lo tuvo que esconder. Versículo 27 dice, por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Ándele, ¿de qué le van a servir todas esas monedas de plata y esos vestidos nuevos? Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y cuando Gehazi salió de la presencia de Eliseo, estaba ¿qué? Blanco como la nieve. Quiere decir que todo su cuerpo estaba cubierto de lepra. Así tan rápido como Naamán fue sanado de la lepra, así tan rápido Gehazi fue cubierto de lepra. Tan solo porque vio algo, lo deseó, lo tomó, no consultó con Dios, no se fijó si era el tiempo que Dios tenía para ello o era simplemente que él vio la oportunidad y quería aprovechar la oportunidad. Fue simplemente el deseo de su corazón y fue detrás de ello. Y sufrió las consecuencias, como Acán en el libro de Josué. Sí. Chiva, hombre, quisiera terminar con algo más, ¿verdad? Pero ni modo, es en donde estamos. Juan capítulo 3, los versículos 20 y 21. Juan capítulo 3, versículos 20 y 21 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Cueste lo que cueste, va a hacer lo que está haciendo en la luz. Lo sepa quien lo sepa, porque no va a querer ser sorprendido después porque hizo algo indebido. Aunque duela, aunque tenga que perder lo que tanto deseaba, tiene que hablar con la verdad para que si se obtiene se pueda exhibir públicamente sin ninguna vergüenza, sin ningún arrepentimiento, sin nada, porque se habló con la verdad desde el principio. El mismo apóstol Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 1 los versículos 5 y 7, y con esto vamos a terminar y le voy a pedir a Jesús y al grupo que pasa enfrente para que nos dirija en otro canto. 1 de Juan capítulo 1 versículos 5 al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero, versículo 7, si vivimos en la luz,
así como Él está en la luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Si vivimos en la luz como Él está en la luz. Mis hermanos, yo sé que a veces es difícil. A veces lo queremos con tanto... y que nada más queremos la oportunidad para ir a agarrarlo, tomarlo y disfrutarlo, ¿verdad? Pero a veces no conviene porque no es el tiempo. Porque no es lo que Dios quiere para nosotros. Y de nuevo a menudo nos pone obstáculos y nos manda gente que nos dice y nos advierte, etcétera, etcétera. ¿Saben qué? Tarde o temprano la bola queda de nuestro lado de la cancha. Y nosotros o la pateamos para afuera del campo para no seguir jugando, o seguimos jugando con ella. Y cuidado con lo que pides, porque se te puede conceder. Gehazi, Naamán llegó orgulloso y soberbio, se humilló y se fue sano y limpio de lepra. Gehazi servía a Eliseo, el profeta de Dios, y se fue detrás de lo que sus ojos deseaban y terminó con la lepra de Naamán. Y no solamente él, sino toda su familia. Nuestro pecado, mis hermanos, afecta a nuestras familias. Afecta a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres. Es mejor salir a la luz, ¿no creen? Mejor vivir en la luz, para que nunca salga nada que nos vaya a avergonzar, para que nunca salga algo que no debe haber salido. No debe haber salido. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, pasajes como este en realidad nos llaman a ser sobrios, a pensar en dónde estamos, en cómo estamos viviendo, en qué estamos haciendo, en si estamos confiando en ti y en tus tiempos, o estamos buscando cosas que tú no has puesto ahí para que nosotros las tengamos ahorita. Ayúdanos a ser pacientes, Señor, a buscar la dirección de tu Espíritu y a encomendarnos a ti para que tú nos digas, para que tú nos enseñes, para que tú nos muestres. Queremos tener el corazón de Eliseo, Señor, que no estuvo dispuesto a tomar nada que él sabía que no era tu voluntad que él hiciera. Pero aléjanos del corazón de Gehazi. Que brinquemos a toda oportunidad que se nos presenta sin tomarnos el tiempo para preguntar si es tu voluntad o no. Sigue enseñándonos, oh Dios. Sigue dirigiéndonos, sigue moviéndonos. Sigue dándonos la sabiduría que necesitamos tener para negociar, para vivir en esta tierra de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra. Nos encomendamos a ti, Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.